Hola a todos, espero que estéis muy bien. Lo primero, antes de empezar, quería agradeceros a todos los que me habéis escrito, tanto en el vídeo, en el último vídeo que publiqué, como por privado, bueno, para darme las gracias y también para preocuparos por mi salud. Os lo agradezco mucho y, por supuesto, siempre respondo. Lo único es que hay veces que no lo hago, no lo puedo hacer en el momento. También respondo siempre a vuestras preguntas, por eso sentiros completamente libres de preguntar lo que queráis. Lo podéis hacer por aquí o también a través de mi Instagram, donde generalmente, bueno, una vez por semana o cada 2 semanas suelo hacer ronda de preguntas. En el vídeo de hoy voy a hablaros de muchas cosas. Voy a hablaros de la luna nueva que tenemos la próxima semana, el día 12, del eclipse total de Sol, de Plutón en Acuario y de los ejes nodales. Voy a intentar eh, ser lo más clara posible porque, porque no sé si alguna de las personas que escucháis este vídeo no tenéis mucho conocimiento astrológico, y es verdad que cuando no sabemos astrología, el lenguaje puede resultar una limitación a la hora de entender, ¿no? lo que está ocurriendo. Por eso voy a intentar no ser muy astrológica y, y también no voy a intentar no extenderme mucho. Em, para que podamos entender un poco de qué va esto y la energía del momento, voy a ir separando cada uno de los eventos. A Plutón le voy a dejar para el final. Y lo primero, los eclipses siempre ocurren cuando tenemos una luna nueva o una luna llena. Las lunas nuevas y las lunas llenas representan algo a nivel emocional que va a verse intensificado por los eclipses. Las lunas nuevas, que ocurren cuando el Sol y la Luna se encuentran en el mismo signo, se encuentran en conjunción, unidos. El Sol, símbolo de nuestro consciente y de nuestra identidad, y la Luna, símbolo de nuestro inconsciente, de nuestra necesidad, de nuestra energía femenina, se encuentran en el mismo grado de un signo. Y las lunas nuevas siempre representan el inicio de un ciclo emocional de 6 meses. Es una energía similar por resonancia a la energía ariana. Lo que sentimos con una luna nueva es que comenzamos una nueva etapa. Lo que ocurre antes, justo antes de las lunas nuevas, es que podemos sentir mucho cansancio y también podemos sentir confusión, porque hasta que la luna no alcanza el sol, no iniciamos ese nuevo proceso, y en el periodo previo estamos como muy metidos para adentro y sin tener todavía mucha claridad. Las lunas llenas ocurren cuando el sol y la luna se encuentran en su máxima separación. Nuestro consciente y nuestro inconsciente, nuestra energía masculina Yang y nuestra energía femenina Yin, se encuentran en su máxima separación, que son 180 grados. Y cuando esto ocurre, el sol ilumina la luna, por eso la podemos ver llena, y a nivel interno lo que supone es que algo que está guardado en nuestro inconsciente y que no podíamos ver, con la luna llena se nos revela. Las lunas llenas representan un momento de clímax emocional, un momento de resolución, de fin. Y los eclipses siempre se van a dar con lunas nuevas o con lunas llenas. La semana que viene tenemos un eclipse de sol, por lo tanto tenemos una luna nueva. La luna nueva va a ser en el grado 20,02 del signo de Leo, y será hora española a las 7, creo que es a las 7:34 más o menos. Y esa luna nueva, como decía, representa el inicio de un ciclo vinculado
a la energía leonina, vinculado en este caso a la cualidad leonina. Dependiendo del signo en el que se encuentre, vamos a estar trabajando una cualidad, sí, vamos a trabajar una cualidad específica. Los eclipses son los únicos eventos en astrología, y esto lo he repetido muchísimas veces, que sí o sí van a implicar un cambio. Algo se va a eclipsar y eso va a ser con independencia de lo que nosotros queramos. La astrología, desde mi punto de vista, lo que nos presenta siempre son posibilidades, opciones, nos muestra la energía disponible, nos dice, nos hace una propuesta de por dónde podemos ir, pero al final depende de nosotros el que elijamos ir de la mano de eso que está ocurriendo a nivel macro o no. Sin embargo, cuando hablamos de los eclipses, estamos hablando de una energía diferente, porque aquí ya el libre albedrío desaparece en pro de nuestro proceso evolutivo, del proceso evolutivo del alma, del motivo por el que todos y cada uno de nosotros estamos encarnados. Y esto tiene que ver con los ejes nodales. Los eclipses están al servicio de los nodos del karma. ¿Y qué son los ejes nodales o nodos del karma o cabeza y cola de dragón? Los ejes nodales son unos puntos matemáticos que todos tenemos en nuestra carta y que yo diría que son la parte más importante de nuestra carta porque los ejes nodales nos hablan de nuestro proceso de evolución como almas, nos hablan de nuestro propósito como almas y de alguna manera es como el motivo por el que estamos encarnados y el propósito o la intención que tiene nuestra divinidad en esta vida, en esta experiencia. ¿Qué ocurre? Que si nosotros no tenemos bien integrada nuestra personalidad, si nosotros no hemos salido del mecanismo lunar, si todavía no tenemos bien integrado a Saturno, si no tenemos integrado el ascendente, en fin, si nosotros no hemos todavía construido una personalidad que pueda estar al servicio del alma, la conexión con los nodos es más limitada porque es como que toda nuestra energía, toda nuestra atención está puesta en esos procesos, ¿no? En dejar de creernos el miedo, en dejar de preocuparnos, en dejar de reaccionar ante lo que pensamos o ante nuestras emociones, perdón. Y por eso los ejes nodales, pese a que son, desde mi punto de vista, la parte más importante de ese mandala de vida, porque nos están hablando de nuestro propósito y nos están conectando con el camino de nuestra divinidad, del alma. Sin embargo, vamos a experimentarlos con mayor o menor intensidad y con mayor o menor miedo, dependiendo de lo integrada que esté en nuestra personalidad. El objetivo, creo yo, es el de ser capaces de construir una personalidad que esté al servicio del alma. Estos nodos de evolución son dos, el nodo sur o cola de dragón y el nodo norte o cabeza de dragón. El nodo sur nos habla del lugar de donde venimos, nos habla de esa energía a la que estamos apegados, que conocemos muy bien porque la hemos experimentado en el pasado y que de alguna manera tenemos que purificar. Por eso se llama cola de dragón, porque por la cola del dragón eliminamos lo que nos sobra, eliminamos aquellos excesos que nos impiden evolucionar, que nos impiden crecer, que nos impiden
conectar con nuestro propósito que se encuentra en el nodo norte, en la cabeza de dragón. ¿Qué ocurre? Que el nodo norte es una energía que nos es desconocida, que nos resulta incómoda porque no la conocemos y a la que de alguna manera le podemos tener cierto miedo. Cuando nosotros nos atrevemos a acercarnos a ese nodo norte, a esa propuesta del alma, lo que sentimos es como una profunda conexión y una sensación de coherencia, también de libertad y de descubrimiento de una faceta de nuestro ser que no conocíamos. Los nodos, cada uno de nosotros tiene unos nodos específicos y como tardan tiempo en cambiar de signo, pues va a haber muchas personas que a lo mejor tengan los ejes nodales en el eje Leo Acuario. Pero lo que le da más especificidad es la casa en la que se encuentra ese eje nodal. Y aparte de nuestros nodos personales, existen los nodos generales que aplican a toda la humanidad. Y obviamente esos ejes nodales nos afectan a todos en mayor o menor medida, dependiendo obviamente de nuestra carta, ¿no? De dónde caigan esos nodos. El nodo norte, como digo, habla de hacia dónde vamos y el nodo sur habla del lugar de donde venimos y que tenemos que purificar. Los eclipses siempre se dan próximos a los ejes nodales, porque los eclipses están al servicio de esos ejes nodales. Es algo así como si el universo del que formamos parte nos echara un cable, nos ayudara y nos dijera, para que podáis integrar mejor la propuesta que se os hace a través de los ejes nodales, para que podáis liberaros y deshaceros de lo que os está impidiendo conectar con vuestro propósito, con vuestro camino evolutivo, vamos a regalaros los eclipses para que eclipsen, eliminen, hagan desaparecer eso que os está impidiendo conectar con vuestro propósito, eso que os está impidiendo ser la persona que tenéis que ser para poder hacer o llevar a cabo ese camino evolutivo. Todo busca nuestro mayor bien, todo busca nuestra plenitud. Lo que pasa es que ese proceso no siempre es fácil, porque uno de nuestros principales desafíos es dejar de desconfiar. Si no vemos, no creemos. Y en temporada de eclipses, ahora estamos en temporada de eclipses, la abre el eclipse de la semana que viene, después tendremos otro el día 28 de agosto, y estamos en la segunda temporada de eclipses. Eh, Cuando estamos en temporada de eclipses, nosotros podemos sentir que algo está cambiando, se está produciendo un movimiento, pero puede ser también que todavía no tengamos, bueno, puede ser no, casi seguro, que vamos a sentir que no tenemos claridad. Y eso a veces nos genera ansiedad, nos genera preocupación, nos genera estrés. ¿Por qué? Porque desde la personalidad queremos tener el control, queremos ver eh, para sentirnos seguros. Y la propuesta va por otro lugar. El otro día lo comentaba con Maresía. No se trata de ver para creer, sino de creer, de tener certeza interna para poder ver. Por eso es muy importante en temporada de eclipses que confiemos, que soltemos el control y que nos mantengamos presentes en lo que estamos viviendo, que nos mantengamos presentes en que seamos capaces de satisfacer nuestras necesidades, de observar lo que sentimos, de estar presentes en el cuerpo
y de trabajar en la confianza y en la certeza de que todo es como tiene que ser y de que aquello que necesitamos saber se nos va a revelar en el momento perfecto. Como digo, los eclipses que se dan, dependiendo de si son eclipses de luna llena, perdón, de luna o de sol, se van a dar con lunas nuevas o con lunas llenas y siempre se dan próximos a los ejes nodales porque están al servicio de los mismos. Y los eclipses lo que hacen es eliminar, eclipsar. ¿Qué eclipsan y qué eliminan? Eso va a depender de la temática específica que estemos trabajando con los nodos, obviamente con la luna y por lo tanto con el eclipse. En este caso tenemos un eclipse total y esto sí es importante tenerlo en cuenta porque nuestro arquetipo vinculado con la identidad, con el brillo personal, con el yo, con el ego, eh, va a verse totalmente eclipsado. Y eso tiene una simbología muy importante, algo vinculado a nuestra identidad, a nuestra relación con nosotros mismos, va a transformarse. Hay algo que se va a eliminar, hay algo que se va a eclipsar. Los eclipses son como una especie de reset. Es como si, eh, como si nos pasaran un escáner por toda nuestra energía y se empezasen a eliminar aquellos aspectos, aquellas características, patrones, pensamientos, personas, lo que sea que nos están impidiendo dar equilibrio a este eje nodal. Estoy hablando del eje Leo-Acuario. Un eclipse total de Sol en el signo de Leo. Por lo tanto, es un eclipse de nodo sur, porque estos ejes nodales, ahora vamos a trabajar el nodo sur en Leo y el nodo norte en el signo opuesto complementario que es Acuario. Fijaros, el mapa tenemos en el signo de Acuario a Plutón ya desde hace tiempo, realizando un trabajo muy profundo de transformación social y en el momento del eclipse vamos a tener al Sol y a la Luna, vamos a tener a Júpiter y también a Mercurio en el signo de Leo. Este eclipse total de Sol en Leo, con el nodo sur en Leo, de lo que nos habla es de una transformación muy profunda de todo lo vinculado a nuestra identidad. El Sol es el planeta regente del signo de Leo, con lo cual esto todavía se intensifica más. ¿Por qué? Porque esta luna nueva, que es una luna nueva en Leo, el planeta regente de esta lunación es el Sol, un Sol que se va a ver eclipsado. ¿De qué estamos hablando? La energía leonina, yo creo que yo creo que le tenemos mucho miedo al ego, a la personalidad. Y eso nos ha llevado a intentar no tener ego. El otro día hice un episodio en mi podcast para hablar del significado y sentido de la humildad según un curso de milagros, que según un curso, la verdadera humildad tiene que ver con nuestra capacidad para reconocer nuestra luz, para reconocer que pese a lo que estamos experimentando, todos formamos parte de algo más grande, a lo que podemos denominar Dios, universo, bueno, da lo mismo. Y esa idea de
que el ego no es bueno, ha hecho que, o puede hacer, que nos cueste trabajo integrar en equilibrio la energía leonina. Este eclipse está, está poniéndonos de frente tanto los excesos de la energía leonina como, desde mi punto de vista, los defectos de la energía leonina, las dos polaridades. ¿Para qué? Para que consigamos conectar de forma equilibrada con lo que representa esta cualidad. Una cualidad que es importantísima. En el signo de Leo, el alma empieza a tener conciencia del yo. Leo está vinculado con el corazón, con la capacidad para vivir desde el corazón, con la creatividad, con la autenticidad, con la estima propia, con la capacidad para reconocer quiénes somos y vivir desde lo que somos, sin trajes, sin aparentar ser algo diferente. Leo es una cualidad, es la cualidad que nos invita a estar orgullosos de nosotros mismos y a utilizar esa luz con la que hemos conectado para poder no solo pertenecer, sino para poder participar socialmente. Y ahí es cuando entra el signo opuesto complementario de Leo, que es Acuario. Tener una identidad es imprescindible para después poder dar, para poder compartir, para poder irradiar luz. Un curso de milagros dice que la verdadera generosidad se da cuando sabes que tienes. Primero tienes que tener la capacidad de mirarte, de reconocerte, de amarte, Leo, y de ver tu luz, de ver tus dones y talentos. Si esos dones y talentos, si esa luz te la quedas y crees que esa luz te hace diferente de los demás y que tú estás por encima de los demás, entonces ahí la energía leonina está desajustada. Si vives esta experiencia desde esa identificación con el yo, la energía leonina está desajustada. Si esperas a que los demás te reconozcan, si eres capaz de dar de forma completamente excesiva y desproporcionada para que los demás te quieran, para que los demás te den, si estás esperando a que los demás te amen y te valoren, la energía leonina también está desajustada desde otra polaridad. Si te pones trajes, si te pones máscaras, si intentas ser alguien que no eres para que te quieran, para pertenecer, etcétera, Leo está desajustado. Y todo esto puede ser que lo estemos percibiendo ya. Puede ser que estemos dándonos cuenta de que tenemos relaciones, de que tenemos amigos, de que estamos en grupos en los que no podemos ser nosotros mismos. Podemos estar dándonos cuenta de la enorme distancia que hay entre quienes somos y quienes aparentamos ser. Podemos estar percibiendo la dificultad que tenemos para darnos amor, para conectar con nuestra creatividad, para ser auténticos, para vivir desde esa autenticidad, para recibir lo que merecemos, porque esta luna nueva y ya estamos en la antesala de ese proceso de transformación tan profundo que estamos experimentando a nivel individual. El propósito de este eclipse y de esta luna nueva
es que empecemos, que podamos empezar un nuevo ciclo de vida siendo quienes somos ahora, atreviéndonos a vivir desde el corazón, a, a ocupar un espacio y a ser quienes somos. Yo creo que muchos de nosotros hemos aprendido que para que nos quieran, renunciar a lo que somos no solo no importa, sino que incluso puede estar bien. Y ahora nos estamos dando cuenta, bueno, ya llevamos tiempo dándonos cuenta, porque Júpiter ya, no, porque Júpiter ya está en Leo, no, porque hemos tenido ya un eclipse lunar en el mes de febrero, ya empezamos a trabajar este tema y después, obviamente, Júpiter en Leo, Plutón en Acuario, está intensificando esta necesidad de autenticidad para después poder pertenecer. El desajuste en la energía leonina nos hace sentir mucha desconexión. ¿Por qué? Porque cuando nosotros no podemos ser nosotros mismos, cuando no nos atrevemos a, a permitir nuestro brillo, nuestra luz, a permitir que nuestros dones y talentos se pongan de manifiesto, cuando no vivimos desde el corazón, la sensación interna que experimentamos puede ser de mucha frustración, de mucha desconexión y de una sensación profunda de no consigo conectar, no me siento amada, no me siento reconocido. Eh, Porque la cualidad leonina lo que nos está diciendo es, aprende a amarte a ti mismo, aprende a darte valor, aprende a estar orgulloso de todo lo que has logrado, de tus dones y talentos. Aprende también a reconocer tu error, aprende a ser humilde, a, a ser generoso. Es una de las cualidades principales de la energía leonina, la generosidad, obviamente cuando está en equilibrio. Aprende a tener un lugar, a ocupar un lugar, a dejar de esperar la aprobación y el reconocimiento de otro y empezar a darte tú ese reconocimiento, ese aplauso y esa aprobación. Porque de esa manera, cuando tú eres tú mismo, cuando tú vas con todo, cuando tú vives desde el corazón, es cuando de verdad tu luz puede ayudar y puede servir a otros y puede servir a que para una transformación mayor. Eh, Creo que es muy importante hacernos la pregunta de qué es lo que nos separa de nuestra verdadera identidad. ¿Qué hay entre esa persona que se pone esos trajes y, y mi verdad y quien yo soy, mi yo auténtico? ¿Qué es, qué es lo que me separa de mí mismo? ¿Qué es lo que me asusta? Porque sí que me asusta de ser yo mismo, de poner límites, de decir lo que siento, de expresarme desde el corazón. Si yo tengo mucho ego, tanto si tengo mucho ego como si tengo defecto de, este eclipse me va a remover, me va a... es como que me va a dar un revolcón y me va a permitir ver aquello que ya no sirve más, aquello a lo que ya no me puedo agarrar para vivir esta experiencia.
aquello que ya no da más. En mi caso, bueno, yo tengo un nodo norte en casa 5, que es la casa de Leo, soy Saturno en Leo, tengo a Marte en Leo y tengo ahora mismo el Sol progresado en Leo y Venus y Mercurio progresados en Leo también. Tengo mucha energía leonina. Y en mi caso, por ese Saturno en Leo, yo en realidad lo estoy viviendo desde los dos polos. Por un lado, estoy siendo consciente de las veces en las que hay un exceso de ego y quiero tener la razón y quiero que las cosas sean como yo deseo. Y por otro lado, un miedo a ser quien soy, a mostrarme auténtica, a compartir lo que me sale del corazón y no lo que debería de compartir, por ejemplo, en redes, a, a, el miedo a reconocerme, a ponerme en valor, a estar orgullosa de mí misma, porque en mi mente creo que eso es tener ego y tener ego es lo peor. Y también siento que estoy en un proceso profundo de transformación que me está llevando a atreverme cada vez más a ser más yo misma, a ser la persona nueva que soy ahora después de todo lo que he vivido, a, a ser más espontánea. Cuando vivimos, cuando integramos bien la energía leonina y vivimos desde el corazón, esa capacidad para vivir desde el corazón también nos da mucha espontaneidad, que está muy conectada también con la autenticidad. Y la autenticidad es tremendamente magnética. Cuando nosotros somos nosotros mismos es cuando de verdad podemos recibir amor. Y esto era un paréntesis. Y dentro de esa transformación que yo estoy sintiendo, que me está resultando muy incómoda, porque, bueno, aunque sea una zona de sufrimiento, pero al final lo conocido y el tener que tomar responsabilidad sobre lo que siento, sobre quién quiero ser, sobre lo que quiero mostrar la responsabilidad de vivir desde el corazón, pues obviamente me resulta incómoda porque implica que tengo que tomar decisiones y que por lo tanto me puedo equivocar, pero me estoy dando cuenta de que eh, según voy permitiendo esa autenticidad, eh, cuanto más soy yo misma, más fácil eh, funciona todo. Más amor recibo y, y más paz siento en mi interior. Os decía hace un rato que la energía leonina también está vinculada con el dar y el recibir. Cuando damos en exceso, yo no conozco a nadie que reciba en exceso, sin embargo sí conozco mucha gente que da en exceso y que luego siente que no recibe lo suficiente o que sí, se siente frustrada, se siente no querida, no suficientemente reconocida. Y eso tiene que ver con un desajuste en esta energía, porque hemos depositado en el dar, no nos escuchamos a nosotros mismos y utilizamos el dar, es una manipulación, para que el otro nos dé. Obviamente, energéticamente, la otra persona recibe esa energía y por eso nunca nos sentimos satisfechos. Es mucho mejor que demos menos o incluso que no demos, pero que cuando lo vayamos a hacer lo hagamos desde el corazón, porque ahí es cuando en ese acto de dar ya estamos recibiendo. Por lo tanto, este eclipse va a eclipsar todos esos aspectos de nuestra personalidad, de nuestro yo, que ya están obsoletos, que no nos sirven y que nos están impidiendo ser más auténticos, que nos están impidiendo ser más luminosos, que nos están impidiendo conectar
con nuestra luz y nuestro brillo para después ponerla al servicio, que nos están impidiendo conectar con nuestra creatividad e iniciar un nuevo propósito de vida, iniciar un nuevo camino en el que esa identidad, ese yo, ocupe un lugar. Es muy importante saber y reconocer el lugar que ocupamos en esta experiencia y reconocernos como seres valiosos, pero no desde un lugar egoísta de esto es lo que yo tengo y tú no lo tienes y yo estoy por encima de ti, sino como un medio para después poder compartir. Si yo no sé que tengo, yo no puedo dar. Si yo no reconozco mi luz y mi brillo, estoy negando también mi conexión con el universo Dios. Y esto creo que es la clave de este eclipse. Temas vinculados con eh, quién soy, cómo soy cuando estoy con los demás, si confío en mí, si me amo. Yo creo que como a ti mismo, en este momento es súper importante. El tenernos en estima y el tenernos en estima no desde la separación, sino como medio para después podernos amar incondicionalmente. Y siempre desde, y creo que esto también va a empezar a percibirse, desde el reconocimiento de la autenticidad propia y la del otro. Cuando Leo está en equilibrio y en armonía con su opuesto complementario, Acuario, lo que sentimos es que todos tenemos luz, es que todos brillamos de alguna manera. Tengo un dibujo al que llamé gente corriente, pero con interrogación, un poco en alusión a este tema, ¿no? En realidad, todos tenemos luz, todos estamos llenos de dones y talentos. Y actualmente lo que se nos está diciendo es que vivamos conectados a esos dones y talentos, siendo conscientes de que los compartimos con los demás. Cuando eso pasa, imaginaros el movimiento que se produce a nivel macro, a nivel de comunidad, a nivel social, cuando todos reconocemos nuestro brillo, cuando todos reconocemos nuestra luz. El eclipse es un eclipse de nodo sur, es la energía leonina la que estamos purificando, la que estamos limpiando para crear una identidad que pueda estar al servicio de algo más grande. Y enfrente tenemos a Plutón, Plutón en el signo de Acuario. Y Plutón, que es el planeta más lento del zodiaco, el planeta más lento del zodiaco, el planeta más lento, que va a estar alrededor de 20 años en el signo de Acuario, lo que hace es una transformación muy profunda y también muy lenta de todo lo que tiene que ver con la energía acuariana. Plutón escarba en las profundidades y saca a la luz lo que está podrido, la porquería, la suciedad, aquello que tiene que morir. Y después de ese proceso, después de ese sacar de las profundidades la oscuridad, comenzamos el proceso de renacimiento, de resurgir a una nueva vida. Plutón en Acuario implica una transformación muy profunda de la sociedad. Lo que está ocurriendo ahora es que estamos viendo cómo personas a las que hemos entregado nuestra fe y en las que hemos depositado nuestra fe, están empezando a caérseles
todos los trajes y todas las máscaras. Y de pronto nos estamos dando cuenta de que no son tan luminosos como pensábamos. Y esto está pasando en todo el mundo. Y a la vez estamos sintiendo cada vez más frustración, más indefensión, más sensación de injusticia. La cosa se está intensificando cada vez más. ¿Con qué fin? Con el fin de que nos demos cuenta de que no podemos ceder, de que no podemos seguir esperando a que alguien nos salve, de que no podemos seguir delegando nuestro poder en jerarquías, personas, individuos, Leo, que no están velando por los intereses de la comunidad, sino por intereses únicamente personales. Aquí tenemos a Leo desajustado. Plutón en Acuario nos está diciendo, ¿hasta cuándo vais a esperar? ¿Hasta cuándo o qué tiene que pasar para que salgáis como sociedad de esa inercia, de esa parálisis y os deis cuenta de que estáis entregando vuestra libertad, vuestras necesidades a personas que no son lo que creíais que eran, a personas que solo están buscando sus intereses personales. Acuario es igualdad, Acuario es libertad, Acuario es comunidad, es, es conexión. Y actualmente estamos en una sociedad muy polarizada, muy polarizada, en la que hay mucha separación. Y la propuesta de Plutón en Acuario es que trascendamos esa dualidad, que trascendamos esa separación y que nos conectemos los unos a los otros desde esa certeza de que todos somos seres completos, Leo, de que lo tenemos todo dentro, de que tenemos dones y talentos que nos hacen infinitamente capaces y que desde esa conexión transformemos la sociedad. Transformemos la sociedad y dejemos de estar sometidos a personas que, como digo, no velan por nuestros intereses, sino por los suyos. Si os dais cuenta, todo esto tiene claramente que ver con lo que estamos viviendo, ¿no?, en este momento. Y creo que también Plutón en Acuario nos está pidiendo que si, si seguimos a alguien, si depositamos nuestra fe en alguien, si esperamos que alguien nos ayude, lo hagamos siempre y solo con personas o con grupos, con entidades con las que sintamos o de las que percibamos honestidad y amor, de las que percibamos que realmente tienen sentido de comunidad y que son generosas, que trabajan para el conjunto, que trabajan para la comunidad, porque ya no podemos seguir delegando nuestro poder y esperando que nos salven personas que nos han engañado, que nos han mentido, que no les importamos. Plutón está mostrándonos todo eso. Depende de nosotros cuando el momento en el que digamos hasta aquí, digamos basta. Y
eso está muy condicionado a la conexión que nosotros sintamos con nosotros mismos. A mayor conexión interna, a mayor confianza en nosotros mismos, cuanto más nos pongamos en valor, cuanto más creamos que somos seres completos, cuanto más creamos en nosotros mismos, menos vamos a seguir a otros. Creo que era Krishnamurti que decía que cuando estás, cuando te amas, no, no deberías de seguir a nadie ni de depositar eh, tu poder en otras instituciones, personas, pero sobre todo en otras personas. Em, Antes de terminar, yo creo que, porque me parece que es importante saber qué hacer. Creo que cuando estamos en temporada de eclipses, en este caso concreto, creo que es un momento importante para trabajar en la relación que tenemos con nosotros mismos. Revisar cómo nos hablamos, qué es lo que nos decimos, cómo respondemos ante lo que sentimos. Creo que es importante que revisemos el juicio hacia nosotros mismos, la autoexigencia. Eh, si podemos, aunque sea sin ninguna intención más que conectar con nuestra creatividad, hacer algo creativo, revisar quiénes somos cuando estamos con los demás, qué trajes nos ponemos cuando estamos con los demás, eh, revisar nuestros logros para ver los dones y talentos que nos han permitido lograr o conseguir cualquier cosa, como levantarme por la mañana cuando en realidad estoy tristísima y lo único que quiero es no salir de la cama en un mes. Creo que tenemos la oportunidad de, de verdad hacer un proceso de transformación tan profunda que haga que todas las capas y todos los trajes que nos hemos puesto desaparezcan para que podamos ser nosotros mismos. Cuando somos nosotros mismos, somos libres y desde esa libertad mmm, todo lo de fuera se transforma, porque ya sabes que fuera no hay nada. Cuando yo empiezo a vivir desde el corazón, cuando empiezo a escucharme, cuando empiezo a reconocerme, cuando empiezo a ponerme en valor y cuando empiezo a confiar en mí, es cuando de verdad mmm, mi corazón se abre y lo que proyecto hace que lo de fuera se transforme. Vivir desde el corazón, si tuviera que si tuviera que ponerle una frase a este eclipse, yo creo que sería algo así como solo cuando somos nosotros mismos, cuando somos auténticos, cuando nos permitimos ser quienes realmente somos, es cuando podemos vivir libres y en plenitud. Mm, para terminar, y en relación a lo que comenté, creo que fue la semana pasada, en ese podcast sobre la humildad, reconocer nuestro brillo y nuestra luz es nuestra responsabilidad, porque si nosotros no, es como, no sé, pienso en una madre, si su hijo rechaza el amor que tiene para darle,
esa madre se sentiría fatal, muy, muy mal. Nuestra responsabilidad es aceptar la luz y aceptar los dones y talentos que el macrouniverso del que formamos parte nos ha dado, porque esa luz es el medio que nosotros tenemos para conectar con los otros, para conectar y para generar cambios, para generar relaciones sanas y equilibradas y para que en nuestro interior nos sintamos bien, nos sintamos en paz. Es importante, yo creo, ver esa energía leonina, ese brillo desde la responsabilidad, no desde no desde el ego ni desde el miedo, sino desde la aceptación de que lo que somos es necesario, que esa luz, esos dones y talentos y, y eso que somos es necesario y es, y es y- y sin ello no podemos realmente generar vínculos potentes y transformadores. Creo que Creo que he dicho todo lo que quería decir. Bueno, de Plutón en Acuario, obviamente, podemos hablar muchísimo más, lo iré haciendo eh, poco a poco. Las personas con planetas en el eje Leo-Acuario, las personas, no, los planetas, perdón, los planetas no, las personas, cuyos ejes nodales estén en el eje Leo-Acuario, tanto si es no norte en Acuario y sur en Leo, como a la inversa, estaríamos hablando de los ejes nodales inversos, lo van a sentir con más intensidad, lo pueden estar sintiendo con más intensidad. Las personas eh, también con planetas con eh, ascendente ascendente, descendente, medio cielo y fondo del cielo con no solo Leo y Acuario, sino también los otros dos signos fijos. Ay, por Dios, Escorpio y Tauro también lo van a sentir con mayor intensidad. En cualquier caso, esto es una energía que nos afecta a todos. Si sabes algo de astrología y puedes ver en qué parte de tu carta cae exactamente el eclipse, la luna nueva en el grado 20 con 02, vas a poder tener más conocimiento también del área específica que tú estás trabajando. Como digo, signos fijos, Leo, Acuario, Escorpio, Tauro y ascendente, descendente, medio cielo, fondo cielo y, y planetas en esos signos lo van a notar con más intensidad. Nada más, espero que esta información te haya resultado útil. Si tienes cualquier duda, cualquier pregunta, puedes escribirme tanto en el vídeo como lo puedes hacer por privado. En el texto del vídeo voy a dejar mi correo electrónico y nada más, un abrazo, espero que tengas una muy feliz luna nueva y que este eclipse se lleve todo aquello que que te está impidiendo o que está limitando tu capacidad para amarte y y para ser tú mismo. Un abrazo fuerte.